Bueno, pues hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal, suscríbanse. Vamos a estar hablando acerca de Jesús, por qué fue el hombre más grande, por qué fue un hombre tan importante. Bueno, pues hace más de 2000 años nació un niño muy especial que al crecer se convirtió en el hombre más grande de todo el mundo. Bueno, pues en aquella época, bueno, pues no había aviones, ¿verdad? Como hoy en día, ni automóviles, ni motocicletas, ni nada. No existía nada. Y este, cuando nació Jesús, bueno, pues lo llamaron, como todo el mundo lo conocemos, Jesús. Y luego, al ser el hombre más sabio, bueno, que ha habido en toda la tierra, bueno, pues también fue el mejor maestro para todas las personas, pues explicaba las cosas difíciles de modo que fuera fácil de entenderlas. Jesús enseñaba a las personas en todo lugar, a la orilla del mar, y en las barcas, bueno, pues en las casas, y cuando andaba por los caminos, como entonces no se conocían los carros, ni los trenes, ni nada de eso, bueno, pues Jesús viajaba a pie, se iba caminando de un lugar a otro, se cambiaban de aquí para allá, iban caminando por todos los lugares, y ahora hoy en día para predicar nos da flojera de caminar, Dios nos perdone. Bueno, pues podemos aprender muchas cosas de otras personas, pero las cosas más importantes las aprendemos de Jesucristo, de Jesús, que fue un gran maestro para todos. Y cuando leemos, bueno, pues sus palabras en la Biblia, es como si Él nos hablara directamente a nosotros, porque era Jesús tan bueno, tan buen maestro, bueno, pues porque era una de las razones que Él también tuvo a alguien que le enseñara. Además, Jesús, bueno, pues sabía que era muy importante escuchar, pero ¿a quién escuchaba? ¿Quién le enseñó tanta sabiduría? Bueno, pues fue su Padre, nuestro Padre Celestial. El Padre de Jesús, bueno, pues sabemos todos que es Dios. Y antes de venir a la tierra, bueno, pues Jesús vivía en el cielo con Dios. Y por eso fue tan diferente a los demás hombres como hoy en día, porque fue el único que vivió en el cielo antes de nacer en la tierra. Sabemos todos que Dios le creó primero a él. Bueno, pues en el cielo Jesús había sido un buen hijo que escuchaba a su Padre. Por lo tanto, bueno, pues puedo enseñar a los seres humanos lo que había aprendido. Eso fue lo que le dijo a nuestro Señor, que Él podía enseñar a los seres humanos. Y bueno, pues eso fue directamente lo que vino a hacer aquí en la tierra. Vino a enseñarnos a ser mejores personas y a tratar de hacer mejor las cosas. Si tú escuchas a tus padres, bueno, pues estarás imitando el ejemplo de Jesús. Jesús era un gran maestro. Por otra razón, bueno, pues porque amaba a las personas. Y bueno, pues quería ayudarlas a aprender de Dios. Jesús amaba no solo a los adultos, sino también a los niños. Estos disfrutaban de estar con Él porque hablaba con ellos y los escuchaba. Es importante ponerle atención a los niños, porque también los niños son muy inteligentes. A veces los niños nos dan algo a saber, que de verdad que ellos son a veces más inteligentes que los adultos. Muchas personas hoy en día en las religiones falsas, bueno, pues bautizan a los niños porque creen que el día que se mueran se van a ir al limbo. El limbo no existe, gente. El limbo no existe. Lo dice en su palabra de nuestro Señor Dios, que el reino de los cielos es de los tales, de los niños. ¿Por qué? Porque son inocentes. Te invito a que leas la Biblia, porque es importante leer la Biblia. Y bueno, pues Dios, Jesús, escuchaba a los niños. Cierto día algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús, pero los amigos del gran maestro pensaron que él estaba demasiado ocupado para hablar con niños, ¿verdad? Y les dijeron que se marcharan. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, pues ordenó a sus amigos que dejaran a los niños. Y bueno, pues les dijo a los niños, vengan a mí, no traten de detenerlos. Él les dijo Jesús a sus seguidores. Y bueno, pues en realidad Jesús quería que los niños se acercaran a Él, aunque era un hombre muy sabio e importante, dedicó tiempo a enseñarles. En Marcos 10, 13 al 14 sabemos que, bueno, pues que Jesús enseñaba a los niños y los escuchaba también.
entre otras cosas, porque quería hacerles felices y por eso les hablaba de Dios, su Padre Celestial que está en el cielo. ¿Cómo puedes tú hacer feliz a otra persona? Bueno, pues contándoles lo que has aprendido sobre Dios. Y una vez Jesús utilizó a un niño para enseñarles una importante lección a sus amigos, a sus seguidores, pues al niñito en medio de sus discípulos o seguidores, y les indicó que aunque eran adultos debían cambiar de actitud y llegar a ser como aquel niño, inocentes, porque los niños tienen inocencia y así también debemos de ser los adultos, tener inocencia para poder agradar a Dios. Bueno, pues ¿qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, pues ¿sabes cómo podría un adulto o incluso un jovencito ser como un niño? Bueno, pues un niño no sabe tanto como una persona mayor y quiere aprender. Siempre tienen ganas de más, de aprender más. Y así pues lo que Jesús quiso decir fue que sus discípulos debían ser humildes como los niños. Y lo cierto es que todos podemos aprender mucho de otras personas. También deberíamos comprender que las enseñanzas de Jesús son más importantes que nuestras propias ideas. En Mateo 18, versículo 1 al 5, y otra razón por la que Jesús era tan buen maestro, bueno, pues es que hacía las cosas que resultaran interesantes para los demás, pues las explicaba de una manera sencilla y clara para poder entenderle. Hablaba de los pájaros, las flores y, bueno, pues de otras cosas conocidas para ayudar a la gente a saber más de Dios. En cierta ocasión, mientras Jesús estaba en la ladera de una montaña, vinieron muchas personas a verlo. ¿Cómo puedes observar? Bueno, pues a lo lejos, ¿no? Y bueno, pues Jesús se sentó y pronunció un discurso o sermón. Aquel discurso se conoce como el Sermón del Monte. Dijo: fíjense en los pájaros del cielo, no plantan semillas, tampoco guardan alimento en graneros, pero el Dios del cielo, el Todopoderoso, las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Bueno, es que a veces que los humanos nos preocupamos mucho a veces por el alimento, pero Dios tiene cuidado de todos nosotros y Dios nos da el alimento a cada persona. Además añadió, bueno, pues aprendan una lección de los lirios del campo. Crecen sin esfuerzo y fíjense en lo lindos que son. Ni siquiera el rey Salomón tuvo ropas tan hermosas. Entonces, si Dios cuida de las flores del campo, ¿no cuidará también de ustedes? En Mateo 6, 25, 33. ¿Comprendes la lección que Jesús estaba enseñando? Bueno, pues en lo que quería que viviéramos, que Él no quería que nosotros viviéramos preocupados por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir. Dios sabe que necesitamos de tales cosas. Bueno, pues Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y Jesús no quiso decir que no debemos trabajar para conseguir el alimento y la ropa, sino que debemos poner a Dios siempre en primer lugar para todo. Si lo hacemos, Dios se encargará de todo lo que nosotros necesitemos y Dios nos va a proveer de todo lo necesario en nuestra vida. Cuando Jesús, bueno, pues terminó su discurso, ¿qué pensaron los que estaban allí? Bueno, pues la Biblia dice que se quedaron asombrados por su forma de enseñar. Bueno, pues les encantaba escucharlo y sus consejos ayudaban a la gente a hacer lo bueno. En Mateo 7, versículo 28. Por lo tanto, bueno, pues es muy importante que aprendamos de Jesús. ¿Sabes cómo? Bueno, pues sus palabras están escritas en un libro y ese libro se llama la Biblia y es el libro de Dios porque fue inspirado por Dios. Podemos escuchar a Jesús si prestamos atención a lo que leemos en la Biblia. De hecho, Dios ahí nos va a empezar a despertar espiritualmente para poder ver las cosas que estamos mirando y que no podemos ver, ¿verdad? Bueno, pues de hecho hay una emocionante historia bíblica que explica cómo Dios mismo pidió que escucháramos a Jesús. Ocurrió así. Bueno, pues un día Jesús subió a una montaña con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En otros capítulos aprendemos más sobre estos hombres, ya que los tres eran amigos íntimos de Jesús. Pero como puedes ver, bueno,
En aquella ocasión especial, la cara de Jesús comenzó a brillar muchísimo y sus ropas se hicieron tan brillantes como la luz. Entonces Jesús y sus amigos oyeron una voz del cielo, desde el cielo, que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Escúchenle, en Mateo 17, versículo 1 al 5. ¿Sabes de quién era esa voz? Bueno, pues era de nuestro Padre, de Dios. Era la voz de Dios. Bueno, pues era Dios quien decía que debían escuchar a su Hijo. Por eso es importante creer en Jesús. Queremos nosotros, pues ¿qué haremos nosotros? Obedeceremos a Dios y escucharemos a Jesús, el gran Maestro. Porque así le decían el gran Maestro. Y eso es lo que todos debemos hacer. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Bueno, pues Dios Todopoderoso dejó una oración específica en la Biblia. Y bueno, continuamos. Si una forma de escuchar al Hijo de Dios es leer los relatos bíblicos sobre su vida, el gran Maestro tiene muchas cosas maravillosas que contarnos, y estas se encuentran en la Biblia. Disfrutarás aprendiéndolas y también te sentirás feliz y con paz. Una armonía en ti que de verdad que muy pocas veces vas a sentir si tú lees la Biblia. Y bueno, pues sabemos que solamente leyendo la palabra de Dios, la Biblia, vamos a empezar a conocer de Jesús, vamos a empezar a conocer de Dios, y Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente para poder agradarle. Vamos a leer Carta de un Dios amoroso. Dime cuál es tu libro favorito. Bueno, pues ahí en la Biblia hay muchísimos libros súper bonitos, súper interesantes, y a mí, yo tengo un libro especial en la Biblia que me gusta, que es el libro de Job. Y de verdad que ahí, en ese libro, vamos a aprender muchísimo. Y algunos niños prefieren los que hablan de animalitos, ¿verdad? Pero a otros les gustan los que tienen muchas láminas. Leer estos libros, bueno, puede ser divertido, pero la Biblia no tiene muchos dibujos, al menos que la compres, que tenga láminas y que tenga dibujos y todo eso. Pero sin embargo, los mejores libros son los que nos enseñan la verdad sobre Dios. Entre ellos hay uno que es el más maravilloso de todos. ¿Sabes a qué libro me refiero? Bueno, pues es la Biblia. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Bueno, porque vino de Dios. La palabra escrita, inspirada por Dios, es la Biblia. Y Jesús vino a salvarnos porque ya no había nadie que nos salvara en esta tierra. Bueno, porque nos habla la Biblia de Él y de las cosas buenas que hará por nosotros. Y además nos enseña lo que debemos hacer para agradarle. Es como una carta que nos manda Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos en los evangelios. Y es cierto que Dios pudo haber escrito toda la Biblia en el cielo y dársela después al hombre, pero no lo hizo así. Aunque las ideas eran de Dios, Él utilizó a sus siervos en la tierra para que escribieran la mayor parte de la Biblia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo entenderás mejor si piensas en esto. En las voces que oímos a veces de la gente en la radio a lo lejos, bueno, pues en la televisión, y hasta podemos ver y escuchar personas de otros países. Bueno, pues los hombres han logrado incluso llegar a la luna en naves espaciales, ¿verdad? Pero jamás vamos a poder llegar hasta el lugar a donde se encuentra nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial tiene un lugar santo y específico. A veces nos queremos hacer sabios en nuestra propia opinión, y Dios nos perdone, porque Dios es el único que tiene el poder por medio de Jesús. Hubo un hombre llamado Moisés que realmente oyó hablar a Dios. Fue un hombre piadoso y bueno. Aunque no pudo verlo, sí escuchó su voz. De hecho, aquel día Dios hizo que temblara toda una montaña en medio de truenos y relámpagos. Había millones de personas presentes. Ellos sabían que Dios había hablado, pero estaban muy asustados. Por eso le pidieron a Moisés que no nos hable Dios, porque ellos tenían miedo, porque tenían temor de que fueran a morir. Después Moisés dejó escrito en la Biblia lo que Dios le dijo en Éxodo. Lo puedes verificar en Éxodo 20, versículo 18 al 21. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia,
Pero él no fue el único escritor. Dios utilizó a unos 40 hombres para que la escribieran. Aquellos hombres vivieron ya hace mucho tiempo. Y bueno, pues pasaron muchos años, en realidad casi 1600 años hasta que la completaron. Algunos de los escritores ni siquiera se conocieron, sin embargo todos sus escritos armonizan perfectamente. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pues algunos de los hombres a quienes Dios utilizó para escribir la Biblia fueron muy conocidos. Por ejemplo, aunque Moisés había sido pastor, se convirtió en el líder de la nación de Israel. Salomón, además de rey, fue el hombre más rico y sabio del mundo, pero hubo otros que no fueron tan destacados, ¿verdad? Uno de ellos fue Amos, que se dedicaba a cultivar higos, y también hubo un médico, y ¿sabes su nombre? Bueno, pues Lucas. Otro escritor se llamaba Mateo y había sido el recaudador de impuestos. Hubo incluso un especialista en la ley religiosa judía. Él fue quien escribió más libros de la Biblia. ¿Sabes cómo se llamaba? Pablo. También, bueno, pues escribieron parte de ella Pedro, Juan, y eran pescadores antes de hacerse discípulos de Jesucristo, de Jesús. Bueno, pues muchos de los escritores bíblicos anunciaron cosas que Dios iba a hacer en el futuro. Y hoy en día ya no le ponemos atención a la Biblia, y es importante leer la Biblia porque ahí nos habla todo lo que Dios va a hacer y todo lo que Dios está haciendo hoy en día. Y cómo supieron que sucederían antes de que ocurriesen las cosas. Bueno, pues Dios se las reveló, les dijo que lo que iba a ocurrir. Y bueno, pues en la época en que Jesús, el gran maestro, vivió, bueno, pues en la tierra ya se había escrito gran parte de la Biblia. Y bueno, recuerda que Jesús había estado en el cielo y sabía lo que Dios había hecho. Creía el que la Biblia venía de Dios. Él creía que la Biblia venía de Dios. Por supuesto que lo creía porque él hablaba de eso. Cuando Jesús hablaba con las personas sobre las obras de Dios, leía la Biblia y a veces repetía pasajes de memoria. También nos reveló más información acerca de Dios. Jesús, bueno, pues como nosotros sabemos, Jesús habló acerca de muchísimas cosas que van a pasar, pero que hoy en día ya no les ponemos atención. Y es importante ponerles atención. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, pues las palabras de Jesús, pues en la Biblia. Están allí escritas para que las leamos. Dios dejó la Biblia para que todos nos instruyamos en su palabra, porque antes no le era permitido a las personas aprender de la Biblia. Solamente los grandes maestros judíos podían leerla. A la gente no se le daba permiso, pero hoy en día Dios ha tenido piedad y misericordia de todos, y Dios quiere que nosotros aprendamos de Él por medio de su palabra, por medio de la Biblia, como es natural. Bueno, pues los hombres de Dios, los hombres que Dios utilizó para escribir la Biblia, bueno, pues emplearon su propio idioma. Por eso, bueno, pues la mayor parte de ella pues escribió en hebreo. Una parte en arameo y una gran parte en griego, ya que hoy en día la mayoría de la gente, bueno, pues conoce esos idiomas. La Biblia se ha traducido a muchos otros idiomas. Partes de ella pueden leerse en más de 2270 idiomas hoy en día. Por eso es importante leer la Biblia, porque ahí Dios nos habla. Son tantos porque la Biblia, bueno, pues es la carta de Dios para todos, para todo el mundo. Y Dios quiere que nos preparemos para un futuro. Dios tiene un propósito para cada persona, y es importante leer la Biblia, leer lo que dice la Biblia, y es importante para nosotros, y para eso se escribió. Y bueno, pues como nosotros sabemos, bueno, que hace mucho tiempo hablaba de hechos que ocurren en la actualidad, y también de lo que Dios hará en un futuro. Tal vez tú no le pongas atención a la Biblia, tal vez te dé flojera, y Dios nos perdone porque sí nos da flojera leer. Dios nos perdone,
y Dios nos despierta espiritualmente ¿para qué? Para que podamos ver las verdades de Dios, y la verdad nos hará libres, porque eso dice su palabra, porque la Biblia también explica cómo desea Dios que vivamos, y nos enseña lo que es bueno para nosotros y lo que es malo, y algo que tanto como tú y como yo tenemos que saber. Nos habla de personas que hicieron cosas malas y cómo les fue, cómo pagaron para que también nosotros no caigamos en los mismos errores de ellos. También nos habla de personas que obraron bien y de los buenos resultados que ellos tuvieron. Y todo ello, bueno, pues se escribió para nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, para beneficiarnos al máximo de la Biblia. Y sabemos, debemos de saber la respuesta a esta pregunta. ¿Quién nos dio la Biblia? ¿Tú qué dirías? Si toda la Biblia viene de Dios, entonces ¿cómo podemos demostrar que somos sabios de verdad? Escuchando a Dios y haciendo lo que Él nos manda. Por lo tanto, tenemos que dedicar tiempo de calidad y leer la Biblia juntos, como familia. Hoy en día ya la tecnología ha crecido muchísimo y podemos leer la Biblia hasta en el teléfono celular. Pero a veces las cosas del mundo nos desvían de lo que es el verdadero propósito de Dios para con nosotros. Es importante leer la Biblia y ver que tenemos todos un solo Dios, que es el Creador, y el Salvador, que es Jesús, y por medio del Espíritu Santo Dios nos da una fe para poder creer en Él. Y es importante leer la Biblia porque ahí vamos a encontrar relatos que sucedieron y que van a suceder más adelante y que hoy en día no les ponemos atención. Pero en un momento dado, tal vez no en nuestra generación, tal vez en otras generaciones venideras, tal vez pasen otros 1000 años, ¿verdad? Y nuestras propias familias van a ver todo lo que va a suceder. Es importante poner atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente así, leyendo la palabra de Dios, Dios se va a comunicar con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Si te ha gustado la charla, comparte. Hay que leer la Biblia, hay que tratar de poner atención a lo que estamos leyendo, porque es importante tomar leche como si fuéramos bebés, y la Biblia es la palabra de Dios, es como una lechita. Cuando somos bebés, nosotros necesitamos la leche de nuestra madre para poder vivir, y la palabra de Dios es como leche, ¿ok? Y es poco a poco, tenemos que ir aprendiendo poco a poco de la Biblia, porque si apretamos la nariz también sale sangre. Quiere decir que también, si no la queremos devorar, también nos va a hacer daño, porque todo hace daño en exceso, ¿ok? Es importante leer la Biblia poco a poquito, hay que ir aprendiendo poco a poco. Dios te bendiga grandemente y comparte la charla.